Hola a todos, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar. Vamos a hablar de un tema súper emocionante y apasionante. Vamos a hablar de los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Es algo que vivimos el día a día, define nuestras decisiones, nuestra vida y estamos, bueno, con eso todo el tiempo. Hola chicos, ¿cómo están? Como dice Labri, vamos a hablar acerca de los pensamientos, sentimientos, emociones y la inspiración de este tema surgió un momento chistoso mío. Estoy ante el desafío de no hablar de mí misma en tercera persona, Métele con todo, como te salga ya. pero hace un tiempo reciente estábamos todos juntos en un grupo de amigos y cada quien, ¿no? Ya te despides y es como, ya, chao, que te vaya bien. Y yo estaba con toda la expectativa, pero sé que van a ir a comer juntos allá, un grupo de amigos cercano. Algún rato me van a decir que vaya. Entonces empecé a sentir tristeza. Y yo, nah, o sea, ni idea no van a querer estar conmigo. Entonces, desde ese momento empecé a racionalizar y hablar con la persona con la que estaba. Che, pero no nos han dicho dónde van a ir, ¿no? Pero son tus amigos, me responde esta persona. Y yo, sí, son mis amigos íntimos, pero tenía ese vértigo de si pregunto y me dicen, no, no vamos a ir, pero sé que van a ir. Y de ahí dije, no, son burreras, es mi círculo cercano. Entonces ahí escribí, todo estaba bien, o sea, era un malentendido. Pero en mi corazón se dio ese momento de tristeza. Y de la tristeza ya pasó a me siento rechazada. ¿Por qué me siento rechazada si con ellos no ha pasado? Entonces todo eso me llevó a pensar cuál es la conexión que tenemos con... Para empezar, ni siquiera estaba segura de la diferencia entre emociones y sentimientos, que son la misma, son dos caras de una misma moneda. Entonces, ya cuando nos juntamos contigo para charlar sobre cuál va a ser este tema, surgió de manera tan natural porque me impresionó cómo yo sabía conscientemente que son mis amigos, es un lugar en el que me siento amada y aceptada, pero ese momento me había llevado a dudar de todo por la emoción, ¿no? Entonces ahí dije, pucha, son experiencias previas que me han llevado a un momento en el cual me siento insegura, no es este momento. Y, Totalmente. y cuando lo hablamos las dos, nos empezamos a preguntar, ¿pero qué es real? Entonces, creo que ambas lo vamos a explicar desde diferentes perspectivas, pero como en un triángulo, en el cual tenemos a la emoción, que está separada del sentimiento, y después tenemos nuestros pensamientos. Entonces, nuestra emoción es una respuesta corporal, literalmente, a neurotransmisores y a estímulos que nos dicen, para empezar, son adaptativas y son de supervivencia. Entonces, es lo que nuestro cuerpo está viviendo en ese momento y lo sentimos por la amígdala, está en esta parte de acá atrás de nuestro cerebro, que está súper conectada con el hipotálamo, porque la amígdala le manda neurotransmisores al hipotálamo diciéndole, esta es la emoción que estás sintiendo. Entonces, por eso cuando pensamos en el cole, nos acordamos cómo nos sentimos, versus la lección de biología es ahora sobre las plantas. Es cómo me sentí, qué emoción sentí con el profesor, porque es memoria. Entonces, ahí están nuestras emociones, y las emociones, que tú ya vas a profundizar más, son siempre reales, porque es literalmente interpretación del cuerpo. Y esa está separada de los sentimientos. Los sentimientos ya los sentimos en el neocórtex, y eso ya está involucrado con la interpretación de la emoción. Entonces tengo la emoción, la interpreto, como me pasó a mí el otro día, con todas las vivencias previas, lo que sé que es verdad, y también ideas que yo pienso que son ciertas hasta que las analizo. Entonces todo eso ya es lo que siento al respecto. Y después está ya la formación de los pensamientos y mis acciones, porque en base a estos dos ya yo actúo. Está súper, la verdad que hace un tema súper lindo de investigar. No sé si algunos de ustedes o Mati, vos has visto la película de Intensamente, que justo ponen algunas de las emociones primarias desde Pixar y son de dibujos animados. Yo soy Ira. Y yo siempre me identificaba con alegría, porque en esa película alegría no quiere que tristeza toque a ninguno de sus recuerdos porque siente que los va a dañar. Entonces yo me sentía siempre alegría, como no, que la tristeza no venga a ningún lugar. Y así en toda la película alegría está, no, no toques, no toques nada, tristeza, no toques. Y la otra estoy triste. Y al final la película es muy linda porque enseña que todas las emociones son válidas y te enseñan algo. Al leer acerca de las emociones me ha parecido un tema súper interesante y justamente como decías, creo que sería como un cuadrilátero donde tienes emociones, sentimientos, pensamientos y acciones y todas se van retroalimentando, ¿no? Porque una emoción puede, un pensamiento puede motivar una acción o una acción que te pase puede motivar un pensamiento y puede motivar Tu una emoción interpretación. y una interpretación. Entonces es como una retroalimentación de emoción, sentimiento, pensamiento y acción, donde todos están conectados.
Me ha parecido súper bueno, así motivándome en esta película y como generalmente soy de, no, por favor, la tristeza no, y tampoco me suelo enojar mucho, entre comillas. Estaba leyendo acerca de las emociones y decía, normalmente, o sea, ¿qué clasificación de emociones tú pensarías, digamos? O sea, del mundo de las emociones, ¿cómo las clasificarías? Te cuento que ni siquiera estaba segura en cuáles eran mis emociones. Por ejemplo, no sabía que la culpa era una emoción o que la... Sabía que de las típicas, digamos, tristeza y enojo, como que ahí se permeaba y pensaba que todas las demás eran primas, pero no sabía cómo estaban relacionadas. Qué loco. Y bueno, dice que hay como ciento y tantos emociones, pero justamente ahorita les vamos a charlar un poco, bueno, les voy a charlar un poco de las emociones primarias y diferentes estudios recalcaban mucho que la distinción que nosotros generalmente hacemos es emociones buenas y malas. Pero en realidad esa clasificación no te ayuda y no es una clasificación sabia porque en realidad las emociones son placenteras y displacenteras. Porque una emoción no placentera también tiene una función, donde no necesariamente es mala. Y una emoción placentera, como la alegría y la euforia, puede incluso llevarte a hacer algo malo, ¿no? O sea, no sé, en un estado de euforia, ay, voy a vender todo y me voy a ir a Cancún, ya. Claro, Entonces, sin previo análisis. sí. Y creo que lo que quería hablar hoy era profundizar un poco en las emociones primarias displacenteras. Las emociones primarias son alegría, tristeza, enojo o ira, miedo, asco y la sexta, algunas personas dicen que es amor y otras sorpresa, algunos autores. Pero entonces como que yéndonos a las displacenteras, que creo que a nadie no nos gusta sentirlas, son el miedo, la ira y la tristeza. Son como las principales que no nos gusta y además siento que muchas de las corrientes como New Age ahora es como hay un total rechazo a esas emociones, ¿no? O sea, de no sentir enojo, o sea, como porque no tienes que estar zen, o totalmente luchar contra el miedo y vencer al miedo, ¿no? Y algo que me parecía muy interesante era que cada una de estas emociones, o sea, el enojo, la tristeza y el miedo, tienen una función. Entonces, si tú anulas la emoción, anulas su función. Y las emociones son parte nuestra y nos sirven de información para tomar decisiones y para vivir la vida. Así, si quisiera algo como que se queden en mente, es cuál es la función, así bien en simple, de cada una de las emociones. La función de la tristeza es elaborar pérdidas o duelos. Entonces, por ejemplo, la pérdida puede ser de una persona, de una vivencia, de un sueño, de una situación, de una cosa. Y si nosotros no sentimos la tristeza, no podemos entrar al camino del duelo. O sea, es como una emoción que nos dicta el camino de ese duelo para poder aprender algo y poder continuar con nuestras vidas. Claro, y es adaptativa y es de supervivencia porque el duelo involucra que has perdido a alguien que amabas y la realidad es irremediablemente diferente. Entonces, si no te adaptas, vas a vivir en negación. Y en estancamiento. Claro, y la persona ya no está. Exacto. Y puede ser, obviamente, un duelo de los más fuertes es una persona, pero puede ser una vivencia, un sueño, una idea, y tiene mucho que ver, ¿no?, con la aceptación. Entonces, la tristeza tiene esta funcionalidad de ayudarnos a elaborar pérdidas y generalmente nos desacelera porque no estás muy activo. O sea, si estás triste necesitas desacelerar porque te lleva a un estado introspectivo. Ese estado introspectivo te puede llevar a reconectar con vos mismo y también tiene la función de llevarte a conectar con tu círculo de sostén y llegar a las personas o que las personas lleguen a ti. Entonces, como que es súper positivo el poder decir, estoy triste, ok. Y bueno, todas las emociones, algo importante a recalcar, son pasajeras. Entonces, la tristeza y la depresión son cosas muy distintas, porque la depresión ya viene de cuando no encuentras el sentido de la vida y tiene como muchas otras características que no vamos a hablar ahorita porque creo que es todo un mundo, pero la tristeza debe llegar si estamos en un canal saludable. Llegar, sentirla, ver qué nos quiere enseñar o decir y dejarla ir. Si es que no sentimos las emociones, no se disuelven, sino que se almacenan en nuestro cuerpo o en nuestras relaciones o se mutan a otras emociones. ¿Qué me dijiste igual de las lágrimas que tenían qué efecto positivo en nosotros? Dice que el llorar genera endorfinas.
O sea, es tan sabia la creación de Dios que cada cosa que nos ha dado... Una hormona de la felicidad cuando lloras. Sí, tiene un motivo, ¿no? Entonces, me ha parecido súper lindo lo de la tristeza. Yo que soy pobre tristeza. Tristeza, eres una gran tipa ya. Creo que puedo contar con una mano los días en que te he visto y estabas triste. Porque normalmente, ¿cómo estás? ¡Bien! Sí, me cuesta un montón, pero está muy bueno porque, claro, y dice, si uno no la siente, te atascas también. Ahora, antes de pasar a las funcionalidades de las otras dos emociones displacenteras, me llamaba la atención cómo dice que uno, en su contexto familiar, cultural, social, se acostumbra a que ciertas emociones no son tan aceptadas, digamos, ¿no? Así ahorita Claro. me vas a contar tu experiencia, pero siento que, o sea, yo tengo como tal vez en un contexto familiar o cultural como, no está aceptada mucho la tristeza o el enojo, entonces, ¿cómo las cambiamos? Y me hacía pensar mucho también en varios hombres donde un niño no puede llorar, no puede estar triste, pero sí está aceptado que un niño esté enojado, o sea, agresivo. Entonces, muchas veces algunos hombres no están enojados, sino que están tristes, pero es más aceptado que estén enojados. Claro. No sé si te ha pasado algo así en un contexto donde digas, pues esta emoción no... Me pasó algo re chistoso porque en vez de pensar cuáles no son aceptadas, me he quedado pensando qué emoción sí es aceptada. Porque en la mayoría de mi núcleo familiar tenemos una tendencia perfeccionista. Entonces, si bien creo que damos lo mejor de nosotros en el área en la cual estamos, pero también eso te lleva a la ira. Entonces, entre los hermanos al menos hemos aceptado la ira como una emoción que sucede, porque está dando lo mejor de sí. Y sabemos que esa persona se está matando, entonces ya cuando te grita es como, pucha, sé que no ha dormido, sé que ha planificado todo, entonces y no debería ser así, ¿no? Porque la ira te lleva a tensión, te lleva a ansiedad, pero todos tratando de ser excelentes, ¿no? Claro, entramos a la segunda emoción displacentera, que es el enojo. O sea, generalmente lo he escuchado como enojo. Siento que quizás la ira es algo más fuerte o más, no sé, explosivo en mi entendimiento, pero quizás es un sinónimo, no sé, algún psicólogo nos contará en los comentarios. No, sí, la verdad no estoy segura. Sí, pero bueno, el enojo siendo una de las emociones displacenteras primarias, también tiene una funcionalidad muy importante, que es el de poner límites. Entonces, cuando alguien está sobrepasando nuestros límites o sentimos que están como invadiéndonos, es muy bueno sentir el enojo y tomar una acción. También tiene un mal marketing el enojo, ¿no? De nunca te enojes, pero en realidad también está ahí por algo y sí, nosotros podemos, igual que con la tristeza, sentir el enojo, ver qué nos tiene para decir, tomar una acción y dejarlo ir. Nuestras relaciones serían mucho más saludables porque estar enojado no quiere decir pegar a alguien. Justamente cuando suprimimos esa emoción y la guardamos, hace que un día o explotemos en ira y hagamos algo mal, insultemos, peguemos, qué sé yo, o generemos resentimiento y te queda como esa típica persona que siempre tiene un comentario amargo, digamos, ¿no? Porque estás con un resentimiento guardado o incluso sale a través del sarcasmo, cuando yo no puedo mi enojo expresarlo en hasta aquí sí, hasta aquí no, esto no me gusta, esto sí, y construir una relación saludable, digamos. O verbalizarlo tranquilamente en vez de expresar malestar, ¿no? Porque una cosa es simplemente ese malestar de no me toques y no me hagas, en vez de, te cuento que cuando me tocas así, me estás apretando mi rodilla y tengo una herida. Claro. ¿No? Entonces, claro, ahí la importancia de lo que estás diciendo. La siento y de ahí, claro, siento la emoción y de ahí contextualizo y pienso y actúo. Claro, y la siento y es como, ¿qué me está diciendo? Ahora, bueno, hay veces que, por ejemplo, era muy interesante, enojos que son como heredados de familia, o sea, en el sentido de, a toda nuestra familia nos enoja que esto hagan. Y uno solo se enoja por eso, pero ni siquiera por qué, digamos, ¿no? O sea, porque, a ver, y es decir, bueno, a ver, está transgrediendo algún límite mío que yo no estoy cómoda. Claro, pero contanos de tu familia ahora, ¿qué le enoja a tu familia? La política ya, pero es eso. Pues bueno, no sé, a ver, de límites. No se me ocurre ahorita. La verdad que no se me ocurre ahorita. Dime si me equivoco, pero creo que a un lado de tu familia le molesta la flojera, por ejemplo. Entonces Sí, es algo que no se puede sí. quebrantar. Tienes que ser trabajador y esforzarte y ética laboral y es una virtud que admiran mucho, ¿no? Sí, es cierto, ¿verdad?
Muy cierto, che. Bueno, estoy ahí en el momento introspectivo. Bueno, antes de que no se haga mucho más largo, la tercera emoción que igual tiene mucho mal marketing es el miedo. Y la verdad es que me ha gustado un montón leer acerca de la funcionalidad del miedo, porque generalmente es como, no, o sea, no tengo que tener nada de miedo, digamos, ¿no? En Intensamente era el verde, ¿no ve? No, ese era asco. Era Es ese que que había el verde, flaquito alto es el miedo, lila, ¿no? el lila. Ah, Ajá. ya. La funcionalidad del miedo es decirnos, o sea, protección, y me dice cuando mis recursos son menos que los que la situación exige. Claro, es una lectura del el riesgo y el Sí, peligro. no voy a tener lo suficiente para lo que la situación exige. Entonces, es súper interesante porque en realidad nos protege y nos guía, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me voy a enfrentar a un oso, o sea, obviamente qué bien que tenga miedo, así no voy porque no tengo los recursos. Entonces, en situaciones más de nuestra vida cotidiana, situaciones que nos generan miedo, son una buena alarma para decir, ok, o no voy a esa situación, o primero encuentro los recursos para poder afrontar esa situación. Igual, necesitas una introspección de sentir la emoción, ver qué bien, qué te va a decir, porque puede llegar el punto donde tú concluyas que sí tienes los recursos para esa situación. Entonces ahí ya la emoción se te está quedando, justamente como tú decías, de una experiencia pasada, donde justamente no has podido gestionar esa emoción, sentirla, ver qué te dice y tomar una acción o subsanarla, y ya se te ha quedado ese patrón, ¿no? De ese miedo, digamos, recurrente. Pero como una emoción que viene, la siento, me enseña y se va, es muy saludable también eh, reconocer que alguien tiene miedo, que una persona tiene miedo de algo, digamos. Claro, claro. Sí, ahora estaba pensando en cuando incluimos al baile las acciones, ya se vuelve, como tú dices, no un triángulo, sino un cuadrilátero bien lindo, porque, como dices, sentimos la emoción, sentimos esto que nos dice nuestro cuerpo, como en la perfección que Dios nos ha creado, que es una alarma, es una alerta, es una conexión que hay que sentirla. Y de ahí nosotros somos responsables de esta esquina, ¿no? Nuestros sentimientos. Entonces, lo lindo de ser responsable es que podemos pensar en qué construcciones tenemos. Y ahí la Biblia nos da recomendaciones, nos exhorta también, son como llamadas de atención, no, cuida lo que estás pensando, porque ahí es cuida este constructo que te has hecho acerca de la realidad. Y también me encantó leer, me vas a decir qué piensas, pero que un rasgo de madurez es poder cuestionar lo que has pensado hasta este momento y saber que no todo lo que piensas, y me animaría a decir que la mayoría de las cosas que pensamos no son ciertas. Y la Biblia nos recomienda, nos exhorta y habla bastante acerca de los pensamientos, porque al final los pensamientos son lo que va a conformar cómo nos sentimos, y de ahí nuestros sentimientos, nuestras acciones. Entonces, como cuidado con lo que están pensando, porque de ahí van a salir las acciones. Y ¿te acuerdas que en consejería hicimos un estudio sobre el corazón? Entonces, en ciertos pasajes, casi de manera intercambiable, era corazón-mente, porque están bien relacionados y de ahí parten nuestras acciones. Entonces, escogí 5 pasajes que me pareció, no se preocupen, no los voy a leer, simplemente he sacado ideas parafraseadas sobre los pensamientos, qué dice la Biblia que tenemos que cuidar. Y ojo que la Biblia no habla acerca de cuiden las emociones, cuiden los pensamientos, cuiden su mente, porque aquí estamos formando todas las ideas, el evangelio. Entonces, en Romanos 12:2, por ejemplo, parafraseando, no se conformen a las ideas que están de moda, analicen lo que piensan y que la Biblia sea su catalizador. No se conformen con estas tendencias, con la nueva ola, o sea, vayan a esta verdad. En Filipenses 4:8, piensen lo que es verdadero, honorable, lo que es justo, todo lo que sea digno de alabanza. Y me río un poquito porque nos gusta el chisme. Y al final, ¿qué es todo lo honorable? Entonces, si pensamos en el prójimo como honorable, yo misma me ahorraría muchos comentarios que hago de mí misma y de los demás. En Mateo 22:37 dice, amen a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. Entonces, si amo a Dios con toda mi mente, naturalmente voy a ser más celoso de los pensamientos, ¿no? O hermético. Entonces sí podemos y somos responsables sobre lo que pensamos. Y en Corintios, aquí te quiero hacer una pregunta. 2 Corintios 10:3-6, igual parafraseado. Llevemos todos nuestros pensamientos e ideas a los pies de Cristo. Y te quería preguntar, a manera de enriquecer esta conversación, ¿qué entiendes tú? ¿Cómo lo vives tú? O sea, porque es ese bien metafórico, ¿no? Llevar a los pies todas tus ideas.
Mm, Creo que sí, es algo... Siempre tenemos esta charla con la Mati, ¿no? De, ¿pero qué significa eso? O sea, en la práctica, ¿cómo se ve? Y para mí creo que, para empezar, siento que ir a Cristo es, o sea, es una acción, pero también es un proceso. O sea, donde creo que hay días de todo, donde creo que sí es posible que en un momento de oración puedas entrar en esa conexión y poder tener introspección, pero la mayoría de veces estás en un momento de estrés, en un momento de ansiedad, con tus pensamientos a mil, y es una práctica, pienso. Entonces, siento que la oración es una práctica, donde es con constancia que tenemos que llegar a ese estado, y también me hacía pensar mucho en esto de reconocer las emociones. O sea, yo estoy yendo a terapia y una de las prácticas que me está enseñando la psicóloga es como simplemente, o sea, respirar, estar sentada y poder ver qué siento. Entonces siento que es un primer paso para poder hablarle a Dios, porque generalmente estoy con mi mente a mil de esto, y pucha, a veces estás con, como hablábamos, ¿no? A veces estás con el enojo, pero no, estoy triste en realidad, y eso me hace sentir que estoy enojada. Entonces, si estás solamente tomándolo, ponele como una tarea del día, voy a orar, no sé qué, no te vas a dar el tiempo de, a ver, Señor, ¿qué estoy sintiendo, digamos? O sea, ¿qué es esto verdaderamente? Y creo que, ¿cómo es la ciencia que va acompañada de, o que va descubriendo las verdades que Dios ya dice? Porque dice, en todo este conocimiento de las emociones, la autora decía que el poder identificar si una emoción está proporcional al hecho y es correcta, porque no sé, alguien, no sé, se me cruza en la calle y estallo en ira. No es proporcional, ¿no? O sea, Claro, ese evento a lo que estoy sintiendo. entonces, el hecho de poder identificar si la emoción que estoy sintiendo es proporcional a lo que está pasando, decías algo fuera de la racionalidad, o sea, más allá. Y me hace pensar en esto, como si es algo que tenemos que evaluar en los momentos de meditación con Dios. O sea, esta emoción que estoy sintiendo, ¿por qué es? ¿A qué se debe? ¿Es algo que está sobredimensionado? ¿Está respondiendo a algo antiguo, como dices? O sea, es alguna idea. También en esto de las emociones hablaban del enojo infantil y el enojo adulto. O sea, a veces nos enojamos de estupideces y dices, bueno, creo que esto es por algo pasado. O sea, no estoy haciendo esta pataleta por esto, digamos. Claro, pero no, todos sentimos ambos en todo momento, ¿no? De la vida. Claro, ¿O pero deberíamos ser? claro, pero la idea sería como Si no estoy en problemas. crecer en eso, ¿no? Claro. O sea, que no sea, y generalmente si no hacemos justamente esta autoevaluación con Dios y con este tiempo de introspección, no podríamos como sobrepasar, porque lo que vamos a tender, justamente como dices, es a pensar lo mismo, a decir, ay, no, ya está mal, y en la siguiente situación, otra vez, porque no estamos identificando, ok, la raíz es esto, o sea, ya era porque cuando era niña, no sé qué, y no sé qué ha pasado, y ahora me encapricho con esto, pero no tiene sentido, digamos, ¿no? Y sí es de los versículos favoritos, ya que pensé que en este capítulo no tenía, pero me encanta, o sea, cómo Dios nos llama a renovar nuestro Renueve su entendimiento. entendimiento. Entonces, estamos llamados constantemente a eso, y también creo que una persona emocionalmente madura es una persona que se parece más a Cristo. Claro. Porque él era el Una maestro. persona equilibrada. El maestro o sea, él, vemos en la Biblia que él vive y siente todos los rangos de emociones. O sea, Claro. vemos a un Jesús triste, a un Jesús enojado, a un Jesús alegre, a un Jesús... Claro, todo, ¿no? cuando estaba en Getsemaní tuvo miedo. Tuvo miedo. Claro. Y me acabo de acordar esta frase que te comenté, que los pensamientos son el contexto de nuestros sentimientos. Entonces ahí lo que pensamos va a dar este contexto a lo que sentimos. Y la emoción vivirla, pero ya lo que estamos sintiendo lo pensemos. Y recientemente estaba hablando con alguien acerca de esta persona no es muy pro de la introspección. Entonces entré un poco a averiguar cómo se vive, qué dice la Biblia al respecto, y está buena la autoevaluación, pero cuando ya es rumiante, te pones introspectivo y como dijiste al inicio,
si caes en la depresión es porque ya estás en un círculo en el cual tú eres el centro. Y cuando nosotros somos el centro de nuestra propia existencia, es sumamente triste. Claro, eso hablaba mucho igual, esto incluso la psicología diciendo como cuando estas emociones displacenteras, o sea, son muy crónicas y no son acorde a lo que está pasando, generalmente necesitamos ayuda de alguien. O sea, alguien porque no mire con los mismos lentes que nosotros estamos viendo. Entonces, esto puede ser a la luz de la Biblia, puede ser a la luz de un consejero, a la luz de alguien que uno piense que es emocionalmente maduro y que tiene sabiduría de acuerdo a, no sé, a lo que ve, a sus frutos, a lo que considera de esta persona, porque muchas veces ahí es cuando caemos en este ciclo vicioso porque solo vemos con nuestros lentes y a veces estamos atascados por algo que no podemos ver. Y ahí es como que un paso para, ok, necesito ayuda para identificar qué me tiene en este ciclo de ira, en esta tristeza, miedo paralizante. Necesito ayuda con un extra par de ojos que me muestre los puntos ciegos que no me permiten salir porque no está siendo una emoción y está siendo algo crónico, digamos. Claro, claro. Y también creo que no lo hemos mencionado aún. Tenemos las emociones primarias, que son las que son innatas, digamos, y son las de supervivencia, y de ahí están las aprendidas, que son las secundarias. Entonces, le habría estado hablando mucho acerca de las primarias, y las que tenemos que analizar mucho y con cuidado. No mucho, ¿no? Pero analizarlas son ya las secundarias. La culpa, por ejemplo, el rechazo, ya son emociones que tenemos que analizar. Decir, pucha, ¿de dónde viene esto? ¿Es real? Sí. ¿No es real? Tal cual. Por ejemplo, la culpa tiene una funcionalidad también que es permitirme evaluar, reevaluar mis acciones y cambiar acciones. Pero si mis emociones no son pasajeras, es decir, me enseñan y se van y no me llevan a una acción para mejorar la situación, ahí es cuando dices, bueno, es súper importante lo que dices de reevaluar. Entonces, ¿qué ideas estoy manteniendo en mi cabeza que me están haciendo permanecer en esta emoción tanto o sobredimensionadamente, digamos, ¿no? Claro, claro. Y la manera de estar cuidadoso a todo este proceso es cuál es el alimento o el input más grande que tienen nuestras ideas. Entonces ahí como voy a la Biblia, lo que estábamos hablando de renovar nuestra mente, de llevar nuestros pensamientos a los pies de Dios, los llevo escuchando su palabra. Entonces al final queremos saber cuál es la voz de Dios, ¿no? Leamos la Biblia, la leamos en voz alta, la leamos solas, en comunidad. Entonces así le damos a este cuadrilátero y de ahí nuestras acciones van a ser diferentes, ¿no? Amén. Y bueno, sí. Y bueno, creo que los animaría también a si están en algo muy recurrente, o sea, a no tener miedo de las emociones. Y si se sienten en algo muy recurrente y muy crónico, también a buscar ayuda, digamos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y nosotras estamos al servicio para orar por ustedes, ya lo hemos dicho antes. No somos psicólogas, pero sí queremos ser un apoyo. Nos interesan sus vidas, sus historias, los procesos que están pasando. Y lo que hablamos en el sofá es lo que hemos vivido, así que gracias por acompañarnos. Porfa, síganos en nuestras redes. Esto hace crecer a reparar y nos vemos en el próximo episodio.